Varias personas me han sugerido que hable sobre el fenómeno OVNI debido al video que hice de 50 cosas sobre mí, donde especifiqué que he tenido experiencias respecto a este fenómeno y bueno, siento que es el momento de hablarlo, de contarte cómo lo he vivido yo y mi primera experiencia, cómo fue. Va a ser un video un poco más serio quizás, porque el tema lo amerita y quiero ser súper responsable. Esto es Carlos, para ti, ASMR. Bueno, es un tema bastante profundo, el del fenómeno OVNI. Muchas personas tienen su experiencia personal con él y a través de los años siento que se ha hecho más presente. Yo desde muy niño tuve una inquietud sobre este fenómeno, porque es algo desconocido, no sabemos qué es, pero siento que todo cambia cuando tienes una experiencia que en cierto modo evidencia la realidad de esto. Voy a contarte mi primera experiencia tal como fue. Tú puedes sacar tus conclusiones, tú puedes comentarme y bueno, es la idea que lo interactuemos. ¿Qué piensas al respecto? Porque de ese modo también me ayuda a mí a entender cómo se produce esto. Yo tenía 12 años, era muy niño. Y un día en la tarde vivía en... Bueno, siempre vivo acá en Santiago. Y eran cerca de las 4 de la tarde. Yo vivía con mis abuelos, también con mis padres, pero ellos estaban trabajando. Así que ellos me cuidaban a mí durante el día. Pero en las tardes, tipo 3 4 de la tarde, ellos dormían una siesta. Y ese era un momento en el que yo ya había vuelto del colegio y podía, en cierto modo, también relajarme o jugar, era un tiempo libre. Y un día en la tarde, a esa hora, estaba totalmente despejado. No había nubes en el cielo. Salí al patio. Mira, no sé si era porque estoy hablando de este fenómeno, pero empiezo a tener una especie como de salud. Ahora sí. Empiezo a... Bueno, salgo al, al patio a jugar, bueno, a dar una vuelta. Y me llamó la atención que vi en el cielo uno, una especie de puntos negros. Y entonces me llamó la atención que vi una especie de puntos negros en el cielo. Y dije, qué extraño esto. Traté de agudizar un poco más la vista. Y eran unos pájaros que estaban literalmente suspendidos en el aire, tal como se posan en, en los cables de la electricidad, pero estaban posados
en el aire, básicamente. Y eso ya me pareció muy curioso, porque nunca había visto algo así. No podía entender lo que estaba pasando. Y en cierto modo eso me hipnotizó, me dejó como hipnotizado ver ese fenómeno. Además de que eran, deben haber sido unos 5, 4 o 5 pájaros, al menos, que estaban en el aire, en distintos puntos, pero me refiero en una zona acotada. Y estaban todos posados en el aire. Quiero explicar un poco el contexto de que mis abuelos que estaban durmiendo siesta, yo como niño no los iba a despertar para esto. O sea, y además de que no se dio así simplemente. Eh, bueno, sigo viendo estos pájaros y no podía entender por qué estaban ahí. Hasta que en un momento se materializó un rectángulo de color blanco plateado que brillaba al cielo. O sea, brillaba con la luz del sol. Reflejaba la luz del sol. Ahí, frente a mis ojos, probablemente debe haber estado unos 20 metros de altura. No era muy alto, pero... Y se notaba que era bastante largo, probablemente era del tamaño de 2 microbuses. El largo de 2 microbuses. Bueno, la cosa es que yo estaba impactado viendo esto a los 12 años y prácticamente paralizado. O sea, esta era un cilindro, o sea, a ver, no era un cilindro, tampoco era un rectángulo perfecto porque tenía una especie de bordes que no eran simétricos. No podría explicar por qué, pero no eran simétricos, era distinto, pero la forma era rectangular, no perfecta, pero era rectangular. Eh, Inmediatamente sentí que esto no era nada que había visto, obviamente, antes. Y empezó a avanzar de norte a sur. Cuando esto apareció, esto se me olvidó mencionar, cuando esto apareció, el, los pájaros que estaban ahí empezaron a volar. Y me llamó la atención que fue como que dijeron, oh, apareció, nos vamos. Ese fue como, no sé, el raciocinio de los pájaros. Y esta nave empezó a moverse de norte a sur, sin emitir ningún ruido, sin, sin hacer nada. Básicamente que fuera como una nave convencional.
Y estamos hablando en los años 90, o sea, hace muchos años atrás. Empezó a avanzar, 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 avanzar. Yo no podía entender cómo algo de esta magnitud podía estar ahí presente y totalmente nítido, porque se veía con una nitidez asombrosa. No tenía muchos detalles, pero el hecho de verlo sólido y, y tan vívido, porque no era algo que se viera tenue o que se viera borroso, se veía literalmente ahí. Yo decía, estoy viendo un ovni, o una nave, o un artefacto, algo que está ahí y que es nada convencional. Bueno, empezó a moverse hasta que llegó un punto sur de mi vista en el que empezó a descender en diagonal. Así, así. Y esta es la parte, yo creo, una de las más increíbles, considerando cómo apareció también esta nave. Mientras empezó a descender, intermitentemente comenzó a aparecer y desaparecer. Aparecer y desaparecer. Igual que un efecto de película de bajo presupuesto. Así, de esa manera. De hecho, recuerdo muy lúcidamente haber ajustado mi vista, haber agudizado mi vista. A ver, yo siempre he tenido muy buena vista, no ocupo lentes ni nada de ese tipo. Agudicé la vista porque no podía creer el fenómeno que estaba viendo, lo que estaba haciendo. Y este cilindro aparecía y desaparecía, aparecía y desaparecía mientras descendía. Es más, es mucho más que eso incluso. Cuando traté de ver muy claramente cómo era posible que apareciera y desapareciera, daba la sensación, y me dio la sensación, obviamente, de que de alguna manera que no puedo explicar, este objeto se introducía en el cielo como que fuera un tejido. Era como que el cielo se sobreponía a este objeto. Era como que el cielo lo tapaba y aparecía. El cielo lo tapaba y aparecía. No había nubes. Estaba despejado, un cielo azul de verano. Y esto fue en verano. Continuó haciendo esto hasta que desapareció. Llegó un momento en el que se hizo más. No puedo encontrar el término. Esta intermitencia que tenía de aparecer y desaparecer se hizo ya. O sea, nunca más apareció. Básicamente. Yo quedé para adentro, como decimos acá en Chile. No podía creerlo. Quedé un rato, unos minutos en silencio en el patio de mi casa.
tratando de procesarlo. Y yo siento que hasta el día de hoy todavía estoy tratando como de procesarlo. Esta fue la primera experiencia que yo tuve con este fenómeno. He tenido otras que, bueno, algunas han sido más impactantes. Pero esta fue la primera. Y el hecho de ser tan niño te cambia la percepción de, de la realidad realmente. Porque lo que hizo este artefacto, nave, aparato, lo que sea, es algo que no sé, que parece magia. Nadie me lo contó, nadie me lo... O sea, fue algo totalmente inesperado. Este tipo de ovni lo he vuelto a ver en videos que hay alrededor del mundo, que hay también acá en YouTube. Y se repite muchas veces. Hay distintos tipos de ovni cilindro. Y este en particular no es, como lo dije anteriormente, no es el cilindro perfecto, ni es el cilindro que tiene eh, eh, o estos cilindros que son demasiado largos. Este era bien específico y era un rectángulo imperfecto. Esos son los hechos. Yo tengo muchas teorías de qué es lo que puede ser. Em, Todo lo que está detrás de esto, pero cuando tú ves algo así, a los 12 años, y bueno, considerando también de que en ese tiempo no existía todo lo que hay ahora. O sea, estamos hablando de un mundo sin teléfonos, sin cámaras. En los teléfonos teníamos una cámara en la casa con estos rollos fotográficos que uno revelaba. Pero estaba sin rollo. Uno no tenía la cultura de ahora y la facilidad de ahora de sacar fotos. No existía eso. No existían estos teléfonos. Entonces, es... Pero verlo, solamente verlo, me dejó una impresión muy grande. Y el fenómeno se ha vuelto a repetir. Al menos en mi vida, varias veces. Me estoy repitiendo, ¿cierto? Lo que pasa es que recordarlo no es que haya sido un evento traumático de manera negativa, pero te deja una huella y después te da la sensación de que la realidad quizás no es simplemente lo que vemos, hay algo más y hay muchas cosas que obviamente no tienen explicación, pero que puede que vivamos toda una vida y nunca vamos a saber por qué se dan estas situaciones que no podemos controlar. Ahora, hay muchas interrogantes frente a esto. O sea, ¿por
estaba ahí. ¿Qué es lo que estaba haciendo esta nave artefacto? ¿Por qué se presentó de esta manera? Porque fue como una presentación, fue como, mira, acá estoy, me presento. Y incluso eso ya tiene un efecto. El hecho de presentarse, un fenómeno así. Hay personas que quedan para siempre con una sensación de que les cambió algo en su mente, en lo que hacen, en su vida, en todo eso. Bueno, mira, esa fue mi experiencia, mi primera experiencia con el fenómeno ovni. Me interesa mucho saber si te gustaría que continúe hablando de esto, porque esto sigue, pero es demasiado para un video contar todo lo que me ha pasado después. Pero siento que es un buen comienzo. Así que compárteme en los comentarios si es que te gustaría que siga hablando de esto. Incluso también dime si no te gusta, si has tenido alguna experiencia así. ¿Qué piensas? ¿Cuáles son tus teorías? ¿Cuáles son las razones de que todo esto esté pasando hasta el día de hoy? Y, y eso. Te leo los comentarios, como siempre. Que pases una increíble noche, que descanses. Y me alegra haberte acompañado. Justo se puso a ladrar un perro afuera. Siempre cuando uno está grabando un video ASMR, tiene que pasar algo que es increíble. Y no está pasando nada, pero... Ah, y no tengo perro, ese perro es de un vecino. Pero bueno, te mando un gran abrazo, que descanse y como te digo, te leo en los comentarios. Que tengas una muy buena noche y que descanses. Nos vemos en un próximo video.